Buenos días a todos. El título de esta predicación lo he titulado Cristo, la piedra angular. Antes de empezar directamente a leer este texto, quería poneros en una situación. Imagina que te regalan una casa con todos los gastos pagados, amueblada, los colchones nuevos a estrenar, todo perfecto, el frigorífico lleno con comida, la despensa, la luz y el agua pagados para siempre, el internet pagado, una cuenta de Netflix, todo incluido. El dueño que ha hecho esa casa ha pagado todo lo que conlleva esa casa, los gastos pasados, los presentes y los que puedan surgir en el futuro. Todo está pagado. Ahora, lo único que hay que hacer es administrar bien ese regalo, esa casa. Usarlo adecuadamente, cuidar esa casa, tenerla limpia, ordenada, es lo mínimo, ¿no? El dueño no te va a pedir dinero, no te va a pedir nada extra, solo irá revisando que estás administrándola bien y cuidando de esa casa. La parábola que vamos a leer en esta mañana, en el texto de Lucas, trata más o menos de esto. La parábola del texto de hoy habla sobre el pueblo de Israel, rebelde y duro de corazón, que se oponía constantemente a Dios y a las múltiples advertencias que los profetas le daban al pueblo de Israel. Es una llamada de atención también a todos aquellos que rechazan a Cristo insistentemente. Este pasaje se desarrolla en un contexto de confrontación entre Jesús y los líderes religiosos de aquel tiempo. En Jerusalén, días antes de su crucifixión. Jesús se encuentra en medio de un ambiente tenso donde se está cuestionando su autoridad. La parábola que vamos a leer pronto es una respuesta directa a las autoridades religiosas de ese tiempo, quienes estaban buscando la manera de deshacerse de Jesús, de hacer caer a Jesús. Esta historia es una llamada de atención a no seguir rechazando a Cristo, sino a volvernos a Él y a cuidar esa herencia, esa casa que Él nos regala. Él está abriendo camino a una salvación alcanzable para todos, entregando su vida en una cruz para que tengamos acceso a esa herencia eterna, a esa casa. Jesús pagó la casa con su propia sangre. Nosotros, los administradores, la disfrutamos y la cuidamos recordando quién es el constructor y quién es el dueño de esa casa. No tenemos que pagar una hipoteca, no tenemos que sacar un seguro de hogar. Todo está a cuenta de Cristo. Cristo pagó todo. Pero tenemos la responsabilidad de cuidar ese regalo, esa casa. Vamos a leer Lucas 20, versículo 9 al 19. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos, también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo:
Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Gracias, cuñado. El primer punto de esta predicación, si puedes pasar, porque ahí están los versículos que hemos leído ahora, hay que pasar varias diapositivas. Sigue pasando. Hay texto ahí, eso, lo que hemos leído ahora, y ya pasa el primer punto. Ocúpate en tu salvación. Es el primer punto de este mensaje. La imagen que ofrece esta parábola era muy normal en aquellos tiempos. Los propietarios de las fincas las arrendaban a otros para su explotación, para que trabajaran y cuidaran esas tierras. Cuando alguien plantaba una viña y la daba en arrendamiento, también esperaba ese porcentaje de beneficio cuando llegaba la cosecha. Lo que vemos en esta historia, en esta parábola, es que aquellos labradores rechazan y maltratan a los siervos que el propietario envió para recoger esos beneficios esperados, esos frutos esperados. Lo que más sobresale en esta parábola, aparte del propio plan de salvación, es la paciencia profunda de Dios. Porque ¿cuántas oportunidades dio Dios al pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento? Podemos ver que alrededor de 20 profetas o más se acercaron al pueblo de Israel para advertirle, aconsejarle, pero no escuchaban. ¿Y cuántas oportunidades nos da el Señor a nosotros también? ¿Cuántas veces nos perdona pacientemente? Sus misericordias son nuevas cada mañana, eso dice la Escritura. Pero aún así seguimos siendo necios, tercos y desobedientes. No le escuchamos. La reacción que tuvieron los labradores de aquella historia es una muestra de la falta de fe, de la necedad y de la infidelidad del pueblo de Israel cuando Dios enviaba a aquellos profetas y los rechazaban una y otra vez. Volvían a caer en la idolatría, se alejaban de ese mismo Dios que les sostenía y que les cuidaba. El Dios del que vieron milagros directamente con sus propios ojos lo rechazaban y adoraban a otros dioses. La nación no tenía fruto que ofrecer, nos dice Lucas 13. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Esta misma actitud, esta actitud del pueblo de Israel, es la que está demandando Jesús a aquellos líderes religiosos y fariseos. Pero, ¿cuál era el fruto que Dios esperaba y que sigue esperando? ¿Cuál es el fruto que Dios quería y quiere recoger? No es la perfección, no es una vida, un cristianismo perfecto, ni podemos lograrlo. Es el fruto del arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Es un volvernos a Él. Los frutos dignos de arrepentimiento, como dice en Mateo 3:8. Frutos dignos de arrepentimiento. No sé por qué, pero no va el PowerPoint, ¿no? Gracias. Frutos dignos de arrepentimiento, nos dice Mateo 3:8. Y eso no es otra cosa que un cambio de vida. Una vida de fe que gira en torno a Cristo. El fruto del arrepentimiento es la expresión de honra y honor por haber recibido, por haber sido redimidos y perdonados, por haber recibido de parte de Dios esa herencia, esa casa, con todo pagado.
Mirad lo que dice Filipenses 2:12 acerca de esto. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que hacer obras constantes y sacrificios y esfuerzos para poder recibir el perdón de Dios y la salvación. Evidentemente no. La gracia de Dios nos cubre todo pecado y nos salva. Él ya pagó el precio de nuestros pecados y nos dio una salvación completa y perfecta. Ocuparnos en nuestra salvación significa vivir activamente para Cristo. Centrarnos más en el aspecto espiritual y eterno que en lo terrenal. Se trata de ese proceso de santificación en el que debe vivir el creyente diariamente. Como dice Primera de Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. John Wesley dijo, la salvación no es solo ser salvo del infierno, sino ser restaurado a la imagen de Dios. Ocuparnos en nuestra salvación es todo lo contrario a la pasividad y al conformismo. Es vivir una vida activa y centrada en Cristo. La palabra ocupaos quizá es un poco ambigua o genera un poco de inquietud, ¿no? Quizá otros conceptos más entendibles podrían ser ejercitar la salvación, practicar la salvación, manifestar los frutos de la salvación. Al fin y al cabo es vivir conforme a la gracia que hemos recibido. La salvación no podemos mejorarla. La obra de Jesús no hay que completarla. Ni debemos tampoco tener miedo a perder esa salvación. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación y nada que podamos hacer para perderla, porque la salvación está en Cristo. Ocuparnos en nuestra salvación es vivir para el Señor y en el Señor, con temor reverente por honrarle. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los labradores de la parábola no solo se aprovecharon de las tierras para sí mismos, para su beneficio, sino que no quisieron compartir esos frutos con el dueño de las tierras. Los labradores quisieron disfrutar de las tierras a su manera y a su forma, sin honrar al arrendador, al dueño, sin dar esos frutos. Los hijos de Dios disfrutamos del reino de Dios, de su amor, de su perdón, de su esperanza, de sus cuidados y de sus bendiciones. Pero la otra cara de esa moneda es que son los frutos dignos de arrepentimiento. Queremos los beneficios, pero no la obediencia. Queremos su amor, pero no le amamos. Queremos su perdón, pero no nos arrepentimos. A veces estamos buscando un Dios de gracia y amor que nos cuida, que nos provee, pero viviendo a nuestra manera, viviendo a mi forma, en mi comodidad y sin esfuerzo, de forma pasiva y siendo, como yo digo, cristianos en modo automático. Hay que ocuparse en la salvación, empezando por mi corazón, por mi proceso de santificación, por medio del Espíritu Santo. No solamente se trata de decir, ay, qué bien, que el Señor me ha perdonado, me ha salvado y ya está. Los frutos de arrepentimiento son constantes y diarios. No necesitamos orar todos los días, Señor, sálvame, con ese temor a perder esa salvación. Necesitamos orar cada día para que el Espíritu Santo nos capacite para cuidar esa salvación y nos ayude en ese proceso de santificación a imagen de Cristo. Segundo punto, la piedra angular, fundamento de la salvación. El dueño de aquellas tierras, después del maltrato a sus siervos y de rechazarlos al ir ante los labradores, decide enviar a su hijo. Literalmente dice la parábola, enviaré a mi hijo amado. El dueño sabía que el hijo iba a sufrir.
Sabía que iba a morir injusta y cruelmente, pero aún así lo envió. No encuentro una mayor forma de amor que la de entregar la vida de alguien a quien amas profundamente por amor a personas como tú y como yo que no lo merecemos. No encuentro mayor amor que ese. Por supuesto, la vida de Jesús, su sacrificio, su vida ofrecida en sacrificio por la humanidad, pero ese Padre, ese Dios Padre, entregando lo que más ama, porque nos amó y nos ama a nosotros sin merecerlo. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros entregar aquellas cosas que tanto amamos por Él? La rebeldía que mostraron los labradores no solo refleja la actitud que tenía el pueblo de Israel, sino la actitud que muchos tenían en esos tiempos ante Jesús. Hasta el punto de lo que ya sabemos, lo entregaron a la muerte injusta y cruel en una cruz. Pero lo más triste es que hoy también muchos rechazan a Jesús. Quizás rechazan la idea de estándares religiosos, una religión, una idea de cristiano perfecto que parece ser inalcanzable, pero al final están rechazando el Evangelio, están rechazando a Jesús. Pero lo afirmen o lo nieguen, es indiscutible que Dios es el único que puede dar sentido a nuestra vida. Él es el fundamento perfecto para una vida ordenada y coherente. Jesús es el ejemplo por excelencia de amor, de paz, de justicia, de perdón, de moral, de verdad que el mundo necesita. Eso es innegable, lo crean o no lo crean. El texto nos habla de la piedra angular, haciendo referencia a Jesús. Y en esta misma parábola se menciona un versículo del Antiguo Testamento, un salmo, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra fundamental sobre la que debemos edificar nuestra vida. No solo donde está la salvación, sino donde está la base sobre la que debemos construir nuestra vida. En términos de construcción, ¿qué es la piedra angular? Es aquella que se colocaba en la base de la esquina de un edificio, la primera piedra que se colocaba. Y a partir de ella se construyen las demás paredes siguiendo un patrón en forma de ángulo recto. Esa piedra era importantísima. Y era importante por la alineación correcta de los muros. Marcaba el ángulo y la orientación de las paredes. La estabilidad del edificio. Soportaba el peso y lo distribuía de forma uniforme. Y generaba la cohesión al conjunto de todo. Si no se colocaba bien o si faltaba esa piedra, los muros se desviaban o podrían abrirse, causando grietas. El edificio estaría fuera de escuadra, es decir, mal nivelado. El peso no se distribuiría bien y habría colapsos parciales o derrumbes. Si llevamos esta idea a la persona de Jesús, entenderemos que Él es la piedra angular porque es la base de la salvación y de la redención. Y es, además, el fundamento sobre el que se construye o sobre el que debe construirse nuestra vida. Nos da estabilidad y fortaleza, y con Él nada nos puede derrumbar. Él es el protagonista de la obra de salvación y Él debe ser el protagonista de la vida del creyente. Él es de quien parte nuestra vida y sobre el que construimos y edificamos nuestra vida. Él es el único que puede dar estabilidad y coherencia a nuestro existir, a nuestro día a día. La salvación, como ya sabemos, por obra y esfuerzo humano es imposible. Solo Cristo puede redimirnos. Él es la base del Evangelio de salvación. Él es el Salvador. Él es el camino y no hay otro. Pero además edificar nuestras vidas
sin Cristo es estar inestable siempre y al borde del derrumbe. Esa piedra que muchos rechazan vino a ser la parte fundamental de la vida humana. El Salmo 127:1 dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos vivir a nuestra manera, construir una vida terrenal a nuestro antojo y a nuestra forma, pero es una vida inestable y totalmente vacía sin Cristo, sin esa piedra angular. Aquellos que han practicado frutos dignos de arrepentimiento, que se ocupan en su salvación y en la vida cristocéntrica, son los que han recibido y acogido esa vida eterna, esa herencia en el cielo, ese regalo de aquella casa que Cristo pagó. Y el último punto es la salvación en Cristo para todos. La salvación en Cristo es para todos. El final de la parábola viene a presentar un nuevo panorama que Jesús quiere enfatizar. El plan de redención ya no es algo exclusivo para el pueblo de Israel, ya no es algo específico para el pueblo de Israel. A partir de Jesús, ese plan de salvación se extiende a toda persona, judíos y gentiles. Dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos son iguales para Dios. Todos tienen acceso al Evangelio y a la gracia divina por medio de Cristo. Jesús estaba abriendo camino a una nueva comunidad. La resurrección fue la base de un nuevo evangelio posible y alcanzable a todo aquel que crea en él, en fe y en arrepentimiento. Ahora bien, Jesús murió por todos sin excepción. Su sangre cubrió el pecado de toda la humanidad. Pero que Jesús activara ese plan de salvación no implica que todos hayan sido salvos. La salvación es universal. Se ofrece a todos por igual. Conocemos ese versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Se traduce del griego literalmente cosmos. Amó Dios al universo, a la humanidad. Pero la condición como hijo de Dios implica una decisión, implica un paso más, implica un compromiso. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, en Romanos 10, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 1 dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Y otra vez Romanos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hay algunas frases de conclusiones teológicas, de estudios teológicos que quería también compartir con vosotros. Dice: la gracia es suficiente para todos, pero eficaz solo en los que creen. Dice: todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La filiación divina viene por medio de Cristo. Por otro lado, la parábola nos enseña que rechazar a Cristo constantemente, a esa piedra fundamental, a esa piedra angular, y mantenernos en esa dureza del corazón, en esa terquedad, tendrá y tiene sus consecuencias. Dice el versículo 18: todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazo, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Esto se refiere al juicio de Dios por rechazar a Cristo. Y es que Dios es bueno, pero también es santo y es justo. Dice la Escritura que Él retarda su segunda venida
porque está esperando, está dando tiempo a que todos procedan al arrepentimiento, a que todos se vuelvan a Él. Pero su espera tiene un fin. Él volverá a por lo suyo y juzgará a los rebeldes. Él espera pacientemente, pero llegará la hora en que todos seamos juzgados delante de Él. La paciencia de Dios y su misericordia se renuevan cada mañana, eso es un hecho, eso es real, y lo vivimos y lo experimentamos nosotros. Pero lo que también es cierto es que su espera tiene un final. En el Antiguo Testamento lo vemos con la historia de Noé, que trajo un gran diluvio como juicio sobre la humanidad. Y vemos en el Nuevo Testamento algunos textos sobre esto. Romanos dice: menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Segunda de Pedro dice: el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Agustín de Hipona comentaba: Dios es paciente porque es eterno. Dios es paciente porque es eterno. Pero el tiempo del hombre es breve. Quien no se convierte en la paciencia de Dios caerá en su justicia. Cuidado, porque la paciencia de Dios no es, la espera de Dios no es aprobación de la rebeldía o del pecado. Es oportunidad para arrepentirse. No abusemos de la gracia ni de la misericordia divina para vivir deliberadamente. Ya lo hemos mencionado antes, lo decía Filipenses: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. No en la salvación en general, porque esa obra está completa y perfecta en Cristo, sino en nuestro proceso de santificación y de restauración a imagen de Cristo. Cambiemos ahora un poco nuestra perspectiva. ¿Recordáis al principio que hablaba de que imaginarais que alguien os regala una casa y que el dueño te lo ha regalado y lo ha pagado todo? Cambiamos un poco el chip y empieza a pensar que esa casa eres tú. Y tú perteneces al constructor, al arquitecto, porque Él pagó el precio de tu vida, de tus pecados, de tu maldad, de tu injusticia, e hizo justicia para hacerte libre de todas tus deudas. Primera de Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser esa piedra viva? ¿Cómo puedo vivir una vida cristocéntrica? Lo primero, priorizar tu relación, mi relación con el Señor, diariamente. Me gustaba algo que Víctor me decía esta semana, que llevaba mucha razón. Decía que yo soy una añadidura y que Cristo es lo primero en su vida. Y es que debe ser así. Todo sea añadiduras que podamos disfrutar, pero que Cristo sea nuestra prioridad. Tomar decisiones alineadas al carácter de Cristo. Pregúntate: ¿esto honra al Señor? ¿Esto es propio de un hijo de Dios? Servir a los demás como Jesús lo haría. Practicar el perdón porque Dios nos perdona a nosotros. Ser generoso con tu tiempo, talento, recursos. Busca la comunión con otros creyentes. Vive con humildad y en dependencia de Dios. Y por último, ten una perspectiva eterna
porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, está en el cielo. Que el Señor nos ayude a cuidar el regalo de la redención que Él nos ha dado y que podamos honrarle cada día, vivir y responder conforme a esa gracia que hemos recibido. Que Él sea la piedra angular, la piedra fundamental, la base de nuestra vida. La salvación es hoy. Me llama siempre la atención que mi tío Pepe menciona mucho estas palabras, hoy, ahora, hoy, ahora. Y es real, siempre lo dice, o muchas veces lo dice en sus mensajes, pues yo lo digo hoy también. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento de rendirse al Señor y de recibir ese regalo, esa casa, y usarla para su gloria. Que el Señor nos ayude a vivir en su voluntad, a ser transformados a imagen de Jesús y practicar esos frutos dignos de arrepentimiento.